Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Mi nombre es Roberto Rasgado Carballo, estudiante de la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas de la Universidad Abierta y a Distancia de México. En esta ocasión les voy a presentar un trabajo del módulo de aprendizaje y enseñanza del álgebra. La docente maestra Ivette Marisela Olituyup. El trabajo se titula Propuesta de una THA para reducir los errores del estudiante en la inversión de operaciones durante el despeje de la incógnita en una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. A continuación, les voy a describir la fundamentación teórica de este trabajo. Sabemos que se ha identificado o pueden existir dificultades por falta de comprensión de los elementos de una expresión algebraica que se deriva en una dificultad recurrente en el procedimiento o algoritmo para el despeje de una variable. Esquinas considera que en la introducción de ecuaciones con letras en ambos miembros de la igualdad establece un problema desde la perspectiva de la iniciación en el álgebra, porque requiere de interiorización de un proceso. Entonces, el cuadro establecido para esta problemática es la inversión de operaciones al momento de despejar una incógnita en una ecuación lineal de primer grado. Wagner y Parker refieren que existen dificultades y obstáculos en el álgebra. Ellos la describen en tres: aquellas que son intrínsecas al objeto, inherentes al propio sujeto y consecuencias involuntarias quizás de las técnicas de las enseñanzas. Estos tres elementos estos tres tipos de dificultades sabemos que son importantes y subyacentes a esas dificultades que un estudiante de matemáticas pasa en su vida académica. Sobre todo las primeras dos, aquellas que son intrínsecas al objeto, inherentes al propio sujeto, es decir, la interiorización del problema. Además, también sabemos que las consecuencias involuntarias son referentes al docente, es decir, el docente requiere de estrategias para que esas dificultades o esos obstáculos se minimicen o reduzcan. Pinzón y Gallardo establecen una lista de dificultades del álgebra, así como se ve acá en esta presentación. Podemos mencionar algunos como por ejemplo resistencia al emplear ecuaciones, falta de habilidad para expresar formalmente los métodos y procedimientos que se usan para resolver problemas, equivocaciones a la en la interpretación de variables, omisión parcial de la incógnita y la más importante, inversión incorrecta de operaciones. Retomando de esa lista, podemos tomar como fundamentales estos tres. Desconocimiento del significado de igualdad. El estudiante maneja el signo igual como señal de hacer algo de manera imperativa. Sin embargo, no obstante, desconocen el significado de la igualdad como un balance o equilibrio entre los dos componentes o miembros de una ecuación. Es decir, el estudiante reconoce simbólicamente el signo, sin embargo, duda y omite la función intrínseca y abstracta del signo igual. También tenemos la omisión parcial de la incógnita. Esto quiere decir que los estudiantes ignoran u omiten la incógnita en el segundo miembro de la ecuación. Se sabe que cuando el estudiante está aprendiendo a resolver una ecuación lineal, simple y sencillamente en alguno de los miembros solo aparece la incógnita.
Generalmente aparece del lado izquierdo. Cuando esa incógnita aparece también, además del lado izquierdo, aparece también del lado derecho, es cuando empieza o comienza ese obstáculo, donde ya ignoran o omiten esa incógnita del lado derecho. El más importante y objetivo para este trabajo, la inversión incorrecta de operaciones. Los estudiantes desconocen el procedimiento que lleva a la transposición de términos en una ecuación. En consecuencia, se lleva a cabo una regla incorrecta. Cuando el estudiante está despejando una incógnita, lo lleva a cabo de manera mecánica. No lo hace de manera totalmente analítica. Es decir, las operaciones tienen que ser analizadas y evaluadas respecto a los elementos o componentes de la ecuación. Velázquez dice que el paso de la aritmética al álgebra es uno de los tránsitos más difíciles dentro del desarrollo gradual de los contenidos matemáticos en este caso. ¿Por qué? Porque existe una conciencia con el paso de las operaciones concretas, sobre todo de los 11, 12 años a 14, 15 años. Esto es de acuerdo con los estadios del desarrollo cognitivo expresados por Piaget. Socas, por su parte, dice que la resolución de problemas que involucran ecuaciones con una incógnita de primer grado, las dificultades no se pueden evitar, no se pueden evadir, debido a que es parte del proceso normal de construcción del acervo de conocimientos matemáticos de un estudiante en general. Entonces, viendo esto, los docentes deben conocer las dificultades y analizar para facilitar una explicación concreta, objetiva, fácil y de manera específica de entender para los estudiantes. Lesch y Dor proponen que los estudiantes estudien y resuelvan los problemas a partir de dibujos o diagramas que permitan una interpretación significativa. Estos autores nos están indicando que a manera de iniciación podemos evaluar, podemos dar a conocer estos contenidos al estudiante a través de dibujos, a través de imágenes, figuras, que hagan que se haga ese aterrizaje de la comprensión abstracta, en este caso, de una resolución o solución de una ecuación lineal, como se observa en la figura 1. También, de acuerdo al planteamiento y en la búsqueda de la aplicación de estrategias que ayuden a disminuir las dificultades, para este caso, para esta actividad, se sugiere establecer una línea de procedimiento de resolución con los 4 pasos que propone Polya, como lo observamos en esta figura 2, donde deben de comprender en esencia el problema. El estudiante debe elaborar, debe construir un plan. El tercer paso, debe aplicar, ejecutar dicho plan. El cuarto paso, debe revisar, verificar los datos y sobre todo analizar los resultados obtenidos. Si hay que modificar, podemos modificar y poder regresar a algún paso en específico. También, para el establecimiento de este trabajo, es necesario comentar que las tecnologías de la comunicación y la información sirven como apoyo, como lo dicen Riveros, Arrieta y Bejas, que el empleo de las tecnologías de la información de la comunicación y la información
apoyan y potencian el autoaprendizaje durante la formación de los alumnos. En este caso, para el área de matemáticas, como se ve en la figura 3, podemos utilizar tal vez Matpapa, Wheaties, eh, Tiger Algebra, MathTV, Khan Academy, algunas calculadoras como Symbolab, etcétera. Así como lo hemos hecho, como se ha hecho la recomendación en este trabajo. Tenemos también la elección del problema específico, la motivación para el diseño de esta trayectoria hipotética. Entonces, la problemática es, los estudiantes del primer semestre de bachillerato aplican una inversión incorrecta de operaciones al despejar una incógnita en una ecuación lineal de primer grado. La población al que se está aplicando son estudiantes del primer semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 60. Lugar de estudio, San Blas Atempa, Oaxaca. Y el título que se ha puesto para este trabajo es Propuesta de una THA para reducir los errores del estudiante en la inversión de operaciones durante el despeje de la incógnita en una ecuación lineal de primer grado con una incógnita, como se ha mencionado al principio. ¿Por qué una THA? Porque el propósito es tener una aproximación real o bien que la propuesta de trayectoria hipotética de aprendizaje sea con énfasis en la reducción para los efectos de la problemática que se plantea en este caso. Hacemos hincapié en la inversión incorrecta de operaciones en la resolución de una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Sabemos que Martin Simon dice que la noción de trayectoria hipotética de aprendizaje nace como una propuesta para reconstruir la pedagogía de las matemáticas buscando una perspectiva constructivista, es decir, que el estudiante sea participativo de su propio aprendizaje. Simon y Tsur meditan y establecen los elementos importantes o los elementos como tal de una trayectoria hipotética de aprendizaje, los cuales son los objetivos de aprendizaje del docente para los estudiantes, las tareas o actividades que se llevarán a cabo para buscar y lograr el aprendizaje de los estudiantes y las hipótesis acerca del proceso de aprendizaje de los estudiantes. Sobre todo, las hipótesis es lo que se espera acerca de ese proceso que se busca y llegar a los objetivos principales de educación, de enseñanza, de las actividades. De modo que el diseño de la propuesta para este trabajo tenemos lo siguiente. Datos generales. Nombre de la institución, Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, plantel 60. Docente, profesor Roberto Rasgado Carballo. Datos de la asignatura. Álgebra. Nivel escolar medio superior, semestre, primer semestre. Tema principal, resolución dinámica y analítica de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita. Los subtemas, son la ecuación y sus elementos, vista como una igualdad desde una perspectiva gráfica. Gráfica, nos referimos a la simbología que se expresan o que expresan los componentes o la misma ecuación lineal. Características de una incógnita. Operaciones aritméticas inversas en la resolución de una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. De igual manera, desde una perspectiva gráfica. Eso es muy importante, saber que el estudiante tenga en concreto ese acervo de conocimientos al momento de estar invirtiendo las operaciones en el despeje de la incógnita. Tenemos también
como auxiliar este método que es el de la balanza. Por último, el uso de la herramienta tecnológica en la resolución de una ecuación lineal de primer grado con una incógnita. Aprendizajes claves de la asignatura. Eje. Del pensamiento aritmético al lenguaje algebraico. Componentes. Patrones, simbolización y generalización, elementos de la álgebra básica. Contenido central. Uso de las variables y las expresiones algebraicas. Usos de los números y sus propiedades, conceptos básicos del lenguaje algebraico. Representación de ecuaciones. Contenidos específicos. Dentro de lo que tenemos acá en esta diapositiva podemos rescatar la interpretación de las expresiones algebraicas y su evaluación numérica, operaciones algebraicas, por qué la simbolización algebraica es útil en situaciones contextuales. Las operaciones aritméticas inversas en la resolución de ecuaciones lineales, la balanza como método y el autoaprendizaje mediante las TICs. Intenciones formativas. Propósito u objetivo de la enseñanza-aprendizaje. Aquí, muy importante, generar situaciones didácticas potenciales que permitan reducir los errores del estudiante en la inversión de operaciones en la resolución de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita. Con sus objetivos específicos, reconocer y analizar una ecuación desde el enfoque de una igualdad, analizar, comprender y desarrollar las operaciones aritméticas inversas en la resolución de una ecuación lineal, desarrollar la habilidad para solucionar ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita por medio del método de la balanza. Muy importante, ojo. ¿Qué es lo que necesita saber el estudiante? Sobre todo, reconocer los elementos de una expresión algebraica, el uso del signo, situación, en donde todos los estudiantes, desde secundaria, bachillerato, incluso la universidad, es una cuestión importante y falible que se tiene que revisar. Conocer también cómo se emplean las leyes de los signos. Lo importante, ahora el establecimiento de la hipótesis general. Si el estudiante significa y simboliza las operaciones aritméticas inversas en una expresión algebraica. Expresa algebraicamente las soluciones de una ecuación lineal con una incógnita. Reconoce y desarrolla el método de la balanza en la resolución de una ecuación lineal con una incógnita. Estamos viendo que de la hipótesis, estos 3 puntos importantes, se menciona el uso de este método. Bien se sabe que pueden utilizarse diversos métodos, pero específicamente para la reducción de los obstáculos o de los problemas que pasan los estudiantes al momento de despejar la ecuación, se ha propuesto, en este caso, como apoyo el método de la balanza. Entonces, dentro del diseño de la trayectoria hipotética de aprendizaje, empezamos con una evaluación diagnóstica. ¿Qué se busca? Que el solucionar, que el estudiante solucione operaciones de números con signos, resolver operaciones con términos semejantes y responder a las preguntas específicas en este caso. La dinámica para este trabajo, más bien, para esta actividad, como se muestra acá en esta tarjeta, el estudiante tiene que resolver estos problemas, pero sobre todo, el tema de los términos semejantes también es un punto medular, es un tema de inflexión, debido a que se ha observado que en este caso, el tema de los términos semejantes, los estudiantes no logran adquirir esa abstracción de operaciones aritméticas, en este caso la suma y la resta. Entonces, se observa si el estudiante viene con esos conocimientos. También esas tarjetas que se mencionan acá en el desarrollo de la actividad contiene algunas preguntas súper importantes
en donde el estudiante tiene que manifestar ese conocimiento previo. Por ejemplo, ¿qué es un valor negativo? ¿Qué son los términos semejantes? O si conoce alguna ley de signos. También, ¿qué es para el estudiante una expresión algebraica? Se establece una secuencia didáctica. Esta secuencia se ha llamado conoce la ecuación lineal y llévalo a la balanza para resolverlo. Tenemos dentro de la secuencia didáctica el inicio. Aquí, el docente presenta el tema y explica la actividad a los estudiantes con apoyo de textos, imágenes, solicita que el estudiante lleve a cabo las dinámicas de las actividades. Además, el docente reconoce los conocimientos previos de los estudiantes en los componentes de una expresión algebraica y una ecuación lineal con una incógnita. Se establece la primera actividad de aprendizaje. Sorpréndete y conoce los elementos de una ecuación lineal con una incógnita. La hipótesis específica para esta actividad es el estudiante descubre y utiliza los materiales didácticos que se le proporciona. Con ellos, significa y expresa una ecuación lineal con una incógnita, determina que la igualdad es el elemento inflexivo de una ecuación, que se va a presentar como evidencia una situación didáctica potencial en el que con elementos manipulables, es decir, material lúdico, el estudiante construye una ecuación lineal con una incógnita. Posteriormente a eso, el estudiante se retroalimenta con el resto de los estudiantes en plenaria. Dentro del desarrollo de esta actividad, se ha decidido establecer una forma diferente de entregar el conocimiento al estudiante. Utilizar tarjetas y globos, en donde dentro de los globos contengan elementos de una expresión o de una ecuación lineal o de una ecuación algebraica. Estos estudiantes deben descubrir estos elementos y formar una ecuación de acuerdo también a estas tarjetas de guía, por ejemplo, izquierdo, centro, derecho, primer miembro igual, segundo miembro, izquierdo, y estarlo formando para presentarlo e identificar cómo se arma una ecuación. A diferencia con el método tradicional de únicamente estar expresándolo en el pizarrón. En el desarrollo, el docente presenta y explica la actividad de los estudiantes, motiva a los estudiantes a descubrir operaciones inversas y las implicaciones e influencias de los procesos inversos en una ecuación lineal. El docente entrega elementos interactivos. Con estos, los estudiantes determinarán las operaciones inversas. ¿Cuál es la hipótesis específica? Con la implementación de la situación didáctica interactiva, se espera que el estudiante conozca, comprenda, desarrolle y emplee de manera correcta las operaciones inversas en la solución de una ecuación lineal con una incógnita. Esta hipótesis, entonces, la actividad de aprendizaje 2 es qué son y cómo uso las operaciones inversas en una ecuación lineal. Comienzo a usar una balanza. Ojo, aquí la palabra o la expresión balanza es usada de una manera semiótica a partir de estos elementos que tenemos en, en esta diapositiva. Por ejemplo, tenemos primer miembro igual y segundo miembro. Debemos de establecer una ecuación a partir de estos elementos. Primero, estos códigos solicitan al estudiante descubrir cuáles son las operaciones inversas, como por ejemplo, en este lado tenemos código A123, en el primer miembro podemos tener la suma, en el segundo miembro podemos tener la resta. Ojo, no hay que perder de vista la igualdad. Puede ser inverso A, es decir, puede ser el negativo acá o la resta y del otro lado la suma. Después de que el estudiante haya descubierto y haya acaparado esa información o haya aprendido
aprendido con esa información, el estudiante procede a determinar la resolución de una ecuación lineal con una incógnita a partir de lo aprendido con, con los signos inversos, o perdón, con las operaciones inversas. Entonces tenemos este problema de más 2x menos 5 igual a menos 4x más 1. Si observan, la x aparece o la incógnita aparece del lado izquierdo y del lado derecho, primer miembro y segundo miembro. Entonces, existe un procedimiento en el que se está aplicando abstractamente y objetivamente, también objetivamente, ¿por qué no? Este sistema de balanza, en donde a través de estas tarjetas se van invirtiendo o se van eliminando dichos elementos de la ecuación a partir de estas operaciones inversas. Y por último, podemos descubrir que al invertir estas operaciones, encontramos que x es igual a más 1. Vuelvo a repetir, estas operaciones están surgiendo a partir de elementos manipulables como tarjetas, escritos con elementos importantes, en este caso, para el desarrollo del despeje de una incógnita dentro de una ecuación lineal. Para la actividad de aprendizaje número 3, usamos la balanza para encontrar el valor de una incógnita y compruebo mi resultado con una calculadora online. La hipótesis específica: con la implementación de la situación didáctica interactiva, el estudiante significa y expresa algebraicamente la solución de ecuaciones lineales mediante el uso del método de la balanza, desarrolla la habilidad del uso de una herramienta tecnológica con autoaprendizaje en la solución de una ecuación lineal. Importante, que el objetivo es que el alumno resuelva esa ecuación por medio del método de la balanza que se ha aprendido en la actividad de aprendizaje anterior. Primero, debe elaborarlo con esos elementos manipulables. Cuando el estudiante haya logrado pasar ese método o esa forma de trabajar, el estudiante lo puede resolver mediante papel y lápiz. Aquí se requiere que la solución del problema se resuelva mediante los 4 pasos de Polya. También aparece un material didáctico importante, que en este caso que es audio y video. Existen empotrados en este trabajo dos videos sugeridos de YouTube en donde nos enseñan cómo poder trabajar también eh, el método de la balanza. Entonces se solicita que se resuelvan estas actividades, pero ojo, muy importante que se retome una de las ecuaciones pertenecientes a la actividad número 2 y eh, resolverlo también mediante la calculadora online. En este caso estamos trabajando con Tiger Algebra y nos damos cuenta que Tiger Algebra trabaja también con los pasos de Polya, solo que de una manera estructurada un poco diferente, con pasos, y nos da una retroalimentación como lo expresa la figura número 9. En la actividad de cierre, aquí el docente presenta y explica la actividad a los estudiantes. El docente explora con los estudiantes el uso del software de GeoGebra, ejemplifica y demuestra el uso de las herramientas básicas en dicho software. El docente entrega un ejercicio de la actividad 3. Solicita que el problema sea resuelto mediante los 4 pasos de resolución de Polya para que el estudiante desarrolle la solución en GeoGebra. Actividad de aprendizaje. Número 4. Entonces, con esta actividad, el estudiante va a simular la solución de la ecuación dentro del papel y lápiz, pero también utilizando la tecnología. En este caso, un software que ya es muy conocido en el ramo, en el área de las matemáticas. Entonces, con esto se busca una hipótesis y se quiere lograr
que el estudiante solucione, modele y simule las soluciones de ecuaciones lineales. En este caso, vuelvo a repetir, mediante la aplicación o el programa, el software de GeoGebra. Ojo, aquí también aparece el tema de las gráficas, ya no de una perspectiva manipulable con objetos o con figuras de manera semiótica, sino con una gráfica en sí dentro de este programa. Y tenemos el ejemplo de esta gráfica que tiene una solución, en este caso, en x-1. Si nosotros observamos esta ecuación que está expresada dentro de GeoGebra, es esta. Lo podemos agregar o implementar dentro de GeoGebra y nos arroja dichos elementos o dichas soluciones. En este caso, soluciones también podemos solucionarlo por medio de la vista de cálculo simbólico o el método o la vistacas. Bueno, de todos estos ejercicios o actividades que se han manifestado en este trabajo, se considera de manera puntual que se han generado situaciones didácticas potenciales que sabemos que permiten reducir esos errores del estudiante. ¿Por qué? Porque el estudiante, al momento de estar acaparando o al estar informándose de todos esos conocimientos de manera tradicional, únicamente en un papel y lápiz y en el pizarrón, derivado de la explicación de su docente, el estudiante durante ese lapso puede perder o malinterpretar esa interiorización del conocimiento, es decir, no logra hacer suyo ese conocimiento. En este caso, la resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Entonces, con toda esta propuesta o este proyecto, sabemos que es necesario la retroalimentación, sabemos que este proyecto se puede revalorar, se puede innovar, se puede dar un seguimiento en donde se puedan generar, como hemos dicho, situaciones didácticas potenciales, más sólidos, en donde le puedan servir a sus estudiantes, en este caso, reducir, minimizar, eliminar estos problemas, estos obstáculos de aprendizaje respecto al álgebra. Entonces, también en la innovación, un poco de la innovación que se ha presentado en este trabajo es la forma de cómo trabaja, cómo se puede trabajar ese método de la balanza. Muy bien. En esta siguiente diapositiva tenemos todas las referencias del marco teórico, podemos revisarlo e ir extendiendo toda la información respecto a este tema. Por mi parte, ha sido todo. Les recuerdo, mi nombre es Roberto Razado Carballo. Por su atención, muchas gracias.